Momento de nuestro ejercicio número 13 aquí en esta playlist de PCIN desde -10 y llegó el momento de que veamos un ejercicio con anidamiento de ciclos, el último tema que hemos visto hasta aquí en la playlist, que es bastante desafiante, pero créeme, te va a abrir mucho la cabeza y voy a tratar de explicártelo de una forma que no te sea tan difícil de entender. ¿Me acompañás? Vamos a ver qué nos depara este nuevo desafío. Recordá que en la descripción del video te dejo el enlace para que bajes este documento que te muestra cuáles son los conceptos cada vez más que tenemos que aplicar. Acá los tenés todos ordenados en esta playlist o de forma individual como estás viendo ahí. Y por otra parte vamos a producir una solución cuyo enlace vas a encontrar aquí para poder descargarte ese ejercicio resuelto y también podés ver el video que ahora estás observando. Vamos así ahora a ver qué nos depara este enunciado. El enunciado nos dice que tenemos que desarrollar un algoritmo que permita ingresar un ancho y un alto. Ambos números deben ser positivos. Nosotros ya sabemos cómo validar números para que sean positivos, así que ese no sería ningún problema. Ahora bien, la computadora debe dibujar una matriz de cruces. Si no sabes lo que es una matriz, ahí tenés un claro ejemplo. No es más que un conjunto de filas y columnas. En este caso de cruces, pero puede ser de cualquier carácter. Y lo tiene que dibujar en la consola con tales dimensiones. Por ejemplo, si el usuario ingresa 7 para el ancho y 4 para el alto, obviamente ambos números positivos, entonces como verás se está imprimiendo una matriz de 7 de ancho por 4 de alto. Esto es lo que tenemos que hacer y bueno, vamos a ver cómo se resuelve en este caso en PSI. Empecemos viendo esto prearmado que a esta altura deberías saber cómo funciona. Claro, defino simplemente dos variables, ancho y alto, como entero ambas y se las pido al usuario con estas instrucciones leer acompañadas de una leyenda previamente. Como esto ya se supone que lo sabes, lo hago más rápido para no hacer tan largo el video, pero ahora vamos a hacer la validación de datos, tema que ya expliqué en otro video cuya sugerencia aquí te dejo, pero como es bastante reciente conviene que lo volvamos a practicar. Una vez que leemos por primera vez el valor de la variable ancho, vamos a colocar un ciclo mientras que pregunte si ese ancho es menor o igual a 0. En caso de que eso sea verdadero, le vamos a informar al usuario que está mal. Claro, porque nosotros esperábamos un ancho positivo. Por eso le diré error, dos puntos, debe ser positivo. Acto seguido, le vamos a indicar que lo tiene que volver a ingresar. Vamos a poner otro cartelito que diga ingréselo de nuevo. Perfecto. Y le tenemos que poner una instrucción de lectura, como vos bien sabés, otra vez con la variable ancho. Hasta aquí entonces vamos a comprobar cómo funciona esto. Le pedimos al usuario un ancho. Si este coloca un 0, por ejemplo, se lo vuelvo a pedir. Si ingresa un -4, se lo vuelvo a pedir. Y si ingresa, por ejemplo, un valor válido como el 5, entonces ahora sí pasa a pedirme el alto. Y como verás, tenemos ahora que hacer exactamente lo mismo. Validar que el alto sea positivo, tal y como lo hicimos recién con el ancho. Como el proceso era prácticamente idéntico, lo único que hice fue irme al pseudocódigo, copiar este ciclo, pegarlo abajo y simplemente cambiar la variable ancho por la variable alto. Te recomiendo que vos lo hagas, así practicas un poco este tipo de cosas en programación. Ahora sabemos que si salimos de este último ciclo que lee un alto hasta que sea positivo, sabremos que vamos a continuar nuestro proceso con un valor de ancho y un valor de alto positivos. Así que no nos vamos a preocupar ahora con encontrarnos algún valor fuera del rango que esperábamos. Sí o sí sabemos que ambos valores son positivos y ya nos ponemos a ver cómo hacer para dibujar la matriz de cruces que habíamos visto antes. Antes de ponernos a escribir código o arrastrar bloques sin sentido y probando, vamos a sentarnos a pensar un poco el problema y después vamos a ponernos a escribir. Vamos a analizar el patrón. En este caso, yo tengo que escribir una matriz, para este ejemplo concreto, de 7 de ancho. Entonces, ¿cómo hago para hacerlo? En primer lugar, analizando cómo escribe la consola. Por ejemplo, yo no puedo escribir en la consola una columna y pretender después volver a subir y escribir la otra columna. No, sino que la consola va haciendo un trabajo de escribir líneas y luego ir saltando a la próxima. Por lo tanto, el flujo de la consola suele ser el mismo que usamos para leer, por ejemplo, una revista aquí en Occidente, es decir, de izquierda a derecha y con un flujo de arriba hacia abajo. Bien, dicho esto, nuestro primer objetivo tiene que ser escribir una línea completa, solamente una, después vemos las demás, así que mi primer objetivo es, si el usuario colocó 7 de ancho, escribir una línea de cruces de 7 de ancho como estás viendo ahí. Vamos a ver cómo se hace en PC. Lo que haremos es arrastrar un ciclo para, dado que tenemos que escribir tantas cruces como diga el valor de la variable ancho en este caso, o sea que es un ciclo por contador. Vamos entonces a inventarnos una nueva variable que permita definir un contador. En este caso lo voy a llamar contador
de columnas, porque eso es lo que va a llevar la cuenta de la columna en la que voy, ¿no es cierto? Entonces vamos a definir que para cantidad de columnas, vamos a hacer un doble clic, vamos a empezar desde la columna número 1, por así decirlo, hasta el valor de ancho inclusive. Muy bien, con paso 1, porque claro, esto cuenta de 1 en 1. Al hacer esto entonces, no me interesa usar en este caso este valor, lo que me interesa es que esto vaya desde 1 hasta el ancho inclusive. ¿Por qué? Porque lo que haremos esa determinada cantidad de veces es escribir en la consola directamente una cruz como estás viendo acá, una X mayúscula. Pero si lo dejo así, lo va a estar escribiendo y saltando una línea. Entonces lo que voy a ver en la consola seguramente sea una cantidad de cruces que determina una columna. Y acordate que después yo no puedo volver para arriba a escribir la segunda columna. Entonces, en este caso, necesito escribir una fila. Por lo tanto, voy a colocarle escribir sin saltar. Esto yo te lo expliqué en el video de salidas en PCIN. Ahí tenés la sugerencia por si no lo viste, donde nosotros podemos controlar qué sucede cuando el PCIN escribe en la consola, que por defecto hace un salto de línea. Al ponerle sin saltar, lo que voy a lograr es que se mantenga el cursor en el lugar en el que quedó y por eso el resultado debería ser ver una línea de cruces. Vamos a comprobar si es así. Antes de probarlo voy a corregir acá porque puse can columnas y en realidad es con columnas, si no me iba a fallar y me va a decir que no está definida. Ahora sí, perfecto. Vamos a probar el programa y ver que me pide un ancho. Voy a ponerle 4 y luego al alto no importa que le ponga, total no lo estamos usando todavía. Le voy a poner simplemente un 20, total no pasa nada. Lo importante es que lo que observamos es que me salieron 4 cruces en línea, tal y como esperábamos porque el ancho tiene que ser de 4, así que veo 4 cruces como corresponde. Llegó el momento ahora de ver cómo logramos ahora que se impriman las demás. Recién pudimos imprimir todas estas cruces en línea. ¿Y cuántas veces tenemos que hacer esto? Por ejemplo, si quiero imprimir una matriz de 7 por 4, en este caso logré imprimir una vez una línea de 7 de ancho. Lo que tendría que hacer ahora es multiplicar esto 4 veces, como lo dice el alto para este ejemplo, y entonces lograré que se imprima esto que estoy viendo acá. Por eso, tal y como ves, necesito un ciclo que repita esto tantas veces como diga la variable alto. Por eso es que va a aparecer nuestro ciclo anidado, porque esto se tiene que repetir tantas veces como diga el alto. Así que lo vamos a poner a todo esto adentro de otro ciclo para. Vamos a ver. Vamos primero a definir una nueva variable que se va a llamar cantidad, o con, mejor dicho, como la otra, contador, pero de filas, porque ahora vamos a proceder a escribir diferentes filas y necesito llevar la cuenta de esas filas. Por eso es que ahora sí, con esa variable declarada, voy a arrastrar otro bloque para, lo voy a poner aquí arriba, y vamos a decir que para ese contador de filas, que va a ir desde el valor 1 hasta el valor de alto, inclusive con paso 1. Entonces, si el alto es, por ejemplo, 4, este ciclo se va a hacer, por ejemplo, 4 veces. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer 4 veces? Bueno, escribir toda una línea de cruces en la misma línea, en el mismo renglón. Y eso lo está reflejando este ciclo que vamos a arrastrar y lo vamos a colocar adentro de este otro ciclo para, quedando de esta manera. Quizás es la primera vez que te topes con un ciclo para dentro de otro. Pero créeme que no es difícil de entender si sabes que este ciclo para lo hicimos para imprimir una línea de cruces y lo que estamos haciendo con el otro es repetir ese proceso para que de esa manera se puedan imprimir varias filas de cruces y podamos ver una matriz. Veamos si realmente funciona. Probemos el programa y veamos qué pasa cuando pruebo el ejemplo que estaba en el enunciado. Ingreso un ancho de 7, por ejemplo, y un alto de 4, y observamos que nos sale una línea de cruces que tendríamos que contar cuántas son, pero me late que son 28, ¿no? 7 por 4, ¿no? 28 cruces en línea, no se separaron por fila como yo esperaba con forma de matriz, según lo que esperaba ver acá. Bueno, ¿qué sucedió? Que nunca saltamos un renglón. Al estar siempre utilizando la instrucción escribir sin saltar, entonces vamos a observar que ahora tenemos todas las cruces unas pegadas a las otras. ¿Qué tenemos que hacer entonces para ver dónde hacer el corte y ver diferentes filas? Lo que vamos a hacer simplemente es arrastrar un bloque de escribir que simplemente escriba una cadena vacía, pero lo importante es que yo logro con eso que por defecto se escriba algo nulo, o sea, nada, una cadena vacía, pero que el comportamiento por defecto al no ponerle el sin saltar es que salte un renglón. Pero bien, ¿dónde tenemos que poner eso? Si lo ponemos antes no me sirve. Si lo ponemos al finalizar ya es demasiado tarde porque hemos escrito todas las cruces. Si lo ponemos a la altura del escribir sin saltar dentro del ciclo que cuenta las columnas no me va a servir porque el resultado que voy a observar simplemente es que todas las cruces van a servirme ahora al revés, en columnadas, ¿ves? Porque siempre que estamos escribiendo una cruz sin saltar, acto seguido viene este escribir y salta un renglón. Entonces tenemos que buscar un punto medio que es este, es decir, esperamos a que se escriba la línea de cruces en ese renglón y antes de pasar a la próxima fila lo que hacemos es escribir una sola vez lo que sería en ese caso un salto de línea para lograr tener entonces el resultado esperado. Vamos a probarlo y comprobar que es así.
Probamos el programa y observamos que me pide el ancho y el alto. Voy a probar con 7 por 4 y observo que efectivamente ahora me sale una matriz de 7 por 4. Podría probar, por ejemplo, con 2 por 3 y en ese caso me sale 2 por 3. Vas a ver que muchas veces vas a poner algo cuadrado, por ejemplo, 4 por 4 debería ser una matriz cuadrada y sin embargo se ve de forma rectangular y eso es por cómo está seteada la consola que muestra a cada carácter un poco más alto que ancho y por eso la sensación es que eso no es cuadrado. Lo importante es que te guíes por el número de cruces que hay en cada dimensión. Como verás, hay 4 a lo alto y hay 4 a lo ancho, por lo tanto, esto está funcionando correctamente. Si ya entendiste cómo funciona el algoritmo, genial, ya podés saltearte esta parte del video y si no, vamos a realizar la prueba paso a paso para comprenderlo mejor. En este momento ya cargué 4 de ancho y 3 de alto y lo que voy a pasar a hacer es analizar cómo se logra dibujar la matriz. Por eso cuando avance un paso vamos a notar que ya estamos en el contador de filas empezando desde el valor 1 y acto seguido entramos ya al ciclo para con el contador de columnas también en 1. Entonces lo que vamos a hacer es entrar dentro de ese segundo ciclo para y escribir sin saltar una X. Vamos a notar que ya lo hizo y ahora lo va a hacer tantas veces como indica el contador de columnas que tiene que llegar hasta ancho, o sea que esto debería imprimir 4 veces una cruz en la misma línea, lo cual acaba de hacer, perfecto. Ahí termina porque el contador de columnas ahora pasa a valer 5 y 5 obviamente es mayor que 4. Así que, ¿qué va a pasar? Que simplemente va a salir de ese ciclo para interno y va a pasar simplemente a escribir una leyenda vacía, pero lo importante es que al no tener el sin saltar, tiene que saltar un renglón. Por eso es que ahora la próxima vuelta del ciclo del contador de filas, que ahora está en 2, va a pasar a escribir una nueva sucesión de cruces en la misma línea, pero esta vez en otra. Es decir, fíjate cómo se vuelve a reiniciar lo mismo, pero en una nueva línea y así sucesivamente hasta que llegue a 4, termine. Por eso antes de pasar a la próxima fila, escribimos esas comillas vacías para que salte un renglón, o sea que el cursor ya se puso a esta altura más o menos, y por eso en el próximo paso ya volvemos a reiniciar ese ciclo para interno para que dibuje otra sucesión de filas que se supone que ya es la última, ¿no? Porque habíamos puesto 3 de alto, así que ya este es el último ciclo para el contador que tenemos de filas, o sea, para el ciclo para que está por afuera, al más grande de todos, y por eso escribe por última vez un salto de línea, porque eso lo hace por inercia, termina y ahora tenemos el fin de algoritmo. Nuestro resultado es una matriz de 4 por 3. Te recomiendo que lo vuelvas a hacer las veces que sea necesario para que lo comprendas y así veas que tampoco es tan caótico pensar en algoritmos con ciclos anidados. Recordá que en la descripción del video te dejo el enlace con el documento, el enunciado y este ejercicio resuelto para que puedas probarlo en tu computadora y seguir aprendiendo un montón. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.